no la queremos volver a repetir. Ustedes saben lo que es el pueblo, dónde radica el poder, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió, y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese, porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales que no se han cumplido, esas 4 letras que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señor vicepresidenta? Usted es madre y lo sabe muy bien el dolor, porque hablar a las 12 del mediodía todos los días no nos va a atacar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo segmento de este espacio que hemos inaugurado para la defensa de la democracia y los derechos humanos a lo largo y ancho de la tierra, con énfasis en América Latina. Yo soy Felipe Gali, me pueden seguir en Twitter como @fescrutinio, y el tema que vamos a tratar hoy va a ser Nicaragua. Sobre Nicaragua se ha hablado mucho en los últimos años, sobre todo por la deriva autoritaria, prácticamente totalitaria, encarnada, bueno, en el régimen de Daniel Ortega, pero se ha hablado un poco menos que otros casos que han resonado más, como Cuba o como Venezuela. No suele haber grandes encabezados sobre la situación en Nicaragua, y en una cita pendiente que tenía desde que arranqué con estos segmentos sobre las situaciones de autoritarismo y violación a los derechos humanos que estamos viviendo lamentablemente en varias regiones de nuestro continente. Y para hablar de Nicaragua nos acompaña Lester Alemán. Para quienes no lo conocen, es una de las figuras más renombradas en los últimos años de lo que es el activismo opositor en Nicaragua. Él fue dirigente estudiantil, él tomó un papel muy importante en lo que fueron las protestas de 2018, las más grandes protestas que hubo contra el régimen de Ortega. Y bueno, va a estar acá para acompañarnos y para contarnos un poco sobre la situación de su país, sobre la situación del activismo en su país, y bueno, sobre las perspectivas a futuro y lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. ¿Cómo te encontrás, Lester? De verdad, para empezar antes, quiero darte en serio las gracias por aceptar esta invitación, porque es un honor. Yo sé que tu activismo ha inspirado a muchísimas personas en la región y a muchísimos amigos míos, así que nada, muchas gracias, en serio, es un honor. Muchas gracias, Felipe, por la oportunidad para estar acá. Es para mí un placer y un honor poder compartir también un poco de lo que pasa en Nicaragua, que debería ser también de interés de la región,
por la inestabilidad que causa. Creo que la defensa de los derechos humanos trasciende fronteras y gracias también por haber acogido la lucha nicaragüense con muy buenos brazos y muy buenos ojos. Muchas gracias, Lester. Para empezar, ¿no? Como para hacer una breve introducción, quizá para los que no te conozcan, si pudieras resumir un poco sobre tu activismo y sobre tus experiencias también, ¿no? En Nicaragua. Yo sé que ahora te encontrás en Miami, así que nada, si pudieras hacernos ese breve resumen nada más para comenzar. Gracias. Bueno, Lester Alemán para servirles. Soy un aparecido en la política nicaragüense. Llegué a las protestas con 20 años, inexperto totalmente de lo que era algún tipo de teoría política que me llevase a explicar lo que estaba viviendo. Únicamente fui impulsado por la emotividad del momento. Estudié comunicación en la Universidad Centroamericana UCA, actualmente confiscada por la dictadura. Me gradué antes, 2 meses antes de ser detenido por la dictadura de Ortega. Fui encarcelado el 5 de julio del 2021 en una ola hacia los liderazgos de oposición e incluido también los precandidatos a la presidencia, en total 6. Y esto nos llevó a permanecer en cárcel más de 20 meses de cárcel. Fui condenado a 15 años de cárcel, luego a inhabilitación perpetua. El 9 de febrero del 2023, en una operación también de Estados Unidos por liberar a los presos políticos, fui montado en un avión en dirección a Washington, D.C. Ortega llamó de la noche a la mañana a la administración de Estados Unidos y le dijo, aquí están los presos políticos de los que tanto se exige la libertad y nos pusieron en el avión. A partir de ahí, en el exilio, desnacionalizado, según Ortega, pero con mayor corazón y ombligo nicaragüense. Desde ahí creo que ahora la alerta que se despierta del país es que Nicaragua se ha convertido en una cárcel de cielos abiertos. Sí, es muy cierto y también muy interesante lo que señalás, ¿no? Sobre estas cuestiones de los destierros y las ofensivas contra la oposición, porque ha sido como una marca, ¿no? Del régimen de Ortega, despojar a los opositores de la ciudadanía nicaragüense y enviarlos a otro país a la fuerza. No es como otros casos donde el exilio es semi-voluntario, un exilio nunca es voluntario, pero se sobreentiende lo que estoy tratando de decir, que acá es un destierro directo por la fuerza. Y también lo que es, vos hablabas de tu universidad, ¿no? Lo que es la intervención de prácticamente todas las entidades autónomas del país. Vemos que cada tanto sale la noticia, cuando sale una noticia nueva de Nicaragua es intervinieron tal ente que era autónomo hasta la semana pasada. Es como algo, esas son dos cosas que más he visto cuando se habla de noticias recientes de Nicaragua. La práctica de Ortega actualmente es haber establecido un estado sultánico y norcoreano, muy tropical, debemos decirlo. Pero Nicaragua prácticamente se ha convertido en un espacio donde el capital privado, donde las voces opositoras, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, la inversión extranjera, las visitas extranjeras es totalmente inhóspito, una tierra inhóspita, en el sentido de que todo lo que no esté bajo el control de la dictadura será considerado un peligro y un riesgo a la soberanía nacional. Por eso es que se habla, por ejemplo, de la desnacionalización de los nacionales, se habla de la expulsión de extranjeros, se habla de la confiscación de bienes, tanto privados como hablo de nicaragüenses, como también de bienes de propiedad privada extranjera. Sin problema alguno, Ortega de un solo plumazo ha recetado lo que sería él un modelo muy de sultán que decide lo que pasa y lo que no pasa en Nicaragua, acompañado de su esposa, que en este caso, a partir del 1 de febrero, es considerada como la copresidente. A nivel mundial es el hito que tenemos en este momento, por lo que se nos reconoce de que la presidencia se comparte en dos sin necesidad de verse orillados a ocupar el cargo de la vicepresidencia, la vicecoordinación, la vicedirección. No, Rosario y Ortega ostentan las mismas facultades dentro de ese modelo sultánico muy tropical. Y ese es un tema que no podíamos dejar afuera, ¿no? El de Rosario Murillo como una figura en ascenso dentro del régimen o que siempre estuvo ahí como
co-dictadora, podríamos decir. En ese sentido, eso es algo que te quería preguntar, ¿no? Porque Ortega últimamente están llegando noticias sobre su estado de salud, ¿no? Como que está en declive, han sido constantes, después hace apariciones públicas, pero ¿es cierto que Murillo está como tomando más poder que él en tiempos recientes? Un breve repaso histórico para llegar a este punto, dado que ya estamos en la etapa de la compactación del Estado familiar, pero Ortega no llegó solo a esta etapa. Ortega se hizo acompañar del pacto del 2000 entre el expresidente Arnoldo Alemán, del liberalismo, y Ortega, quien era en ese momento oposición. Ese pacto raya en el sentido de que para Ortega la línea muy baja era 35% del electorado. Arnoldo Alemán le propone de que de 45 se baje a 35. Es decir, era lo ventajoso para Ortega. Y es ese pacto lo que propicia el retorno de Ortega en 2006. Claro está, con el divisionismo que había dentro del liberalismo, al llegar al 38% más o menos del electorado contra dos candidatos liberales, se elimina la segunda vuelta, gana Ortega, y arranca ese primer periodo. Un primer periodo muy vengativo, porque Ortega exactamente llega a destruir lo que su antecesor había hecho. Don Enrique Bolaños permitió que hubiese cooperación externa, que se condonaran deudas y que se abriera una cartera de crédito que posibilitara mayores programas sociales para los nicaragüenses. Entonces, a eso se le llamó la mesa servida. Ortega se aprovecha de eso y se aprovecha de la sombra, de la compañía de Hugo Chávez Fría en Venezuela y la cooperación de Venezuela, que iba a endeudar al país, pero no importa, en este momento era cooperación. Y de esa manera asisten en programas sociales a los nicaragüenses, permite que ese primer mandato sea de venganza, y en el 2009, por eso digo que no llega solo, hay un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde el presidente era el magistrado Rafael Solís, quien era también padrino de bodas de Ortega y Murillo. Y en el 2009 Rafael Solís dicta de que el artículo constitucional que prohíbe la reelección se aplicó de manera incompetente. Por ende, Ortega tiene toda la oportunidad para participar en un segundo periodo que en este caso arranca en el 2011. Y digo que no llega solo, insisto, porque en ese momento el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, viaja a Managua, y en Managua, en una rueda de prensa, en la casa presidencial, en este caso el Carmen, asegura Luis Almagro de que la reelección es un derecho humano. Es decir, la omisión, la colaboración de aliados y de la comunidad internacional en esta etapa logran construir las bases o facilitar la construcción de las bases de lo que hoy es el Estado familiar que impera en Nicaragua. En el 2011, cuando Ortega arranca su segundo mandato, se vale de un segundo vicepresidente, pero se nota de que Rosario Murillo estaba teniendo cintura para tomar algunas decisiones, sobre todo en materia de imagen y de comunicación. No es hasta el 2016 que Ortega termina de contestarle al país y a la comunidad internacional de que lo que estaba en juego era un estado familiar, un estado de sucesión. La segunda dinastía, la que tanto dijeron que iban a vencer en el 1979, porque también, Felipe, se carga un cierto romanticismo de que actualmente en Nicaragua se lucha de la derecha para quitar a la izquierda. Y hay un sueño muy trasnochado ahí de que la revolución al final de cuentas fue un sueño y no termina de ser una pesadilla. Entonces, la lógica de esto es que en el 2016 Rosario toma la relevancia por primera vez, aunque lo prohíbe la Constitución, en el término de los niveles de consanguinidad para nombrar a un vicepresidente. Rosario, a interpretación también de juristas, tiene la cancha lista, porque nadie en su sano juicio, ni en Argentina, ni en otro país, entenderá de que la Constitución debía ser tan explícita que le debía prohibir al cónyuge, porque es que nadie en su sano juicio pone el cónyuge en la vicepresidencia, ¿no? A menos que quiera una dinastía familiar. Y esto es lo que hace que Rosario pueda tener una cancha muy abierta
para llegar a tener el 50-50. Hoy se habla de un 50-50 donde organismos internacionales hasta premian de que Nicaragua tiene una representatividad del valor de la mujer solo porque Rosario está ocupando, La ostentando el mujer cargo del de dictador. la mujer del dictador. No, no, no es que las mujeres de Nicaragua tienen acceso al poder. No, es la mujer del dictador que tuvo acceso al poder. Y a partir de ahí, insisto, que Ortega no llega solo y en el 2021, que ocurre el magno fraude, con precandidatos presos, con los líderes de oposición presos, el nivel de abstencionismo gana, el 84% se abstiene de votar, y Ortega es elegido más o menos con el 12% del electorado nicaragüense. Una derrota absoluta del sandinismo. Y a partir de acá, del 2021, es donde yo hoy quiero explicarte la pregunta que me hiciste. La línea roja que trazó Rosario Murillo es que ella construye a partir del 2021 nuevas lealtades, la nueva dirigencia de la dictadura ha desplazado más de los que yo pudiese haber considerado amigos y aliados de Ortega, sobre todo operadores, los desplazó a un punto de que los ha mandado a casa por cárcel o los tiene secuestrados o ha aislado. Incluido, imagínate, a Rafael Solís, que fue el que hizo el fallo en el 2009, que recientemente se los mencioné, fue obligado al exilio. Uno de los operadores ante el capital y ante la cooperación internacional era Álvaro Baltodano. La semana pasada fue condenado a 20 años de cárcel por traición a la patria. Entonces, Rosario Murillo toma terreno, crea estas nuevas lealtades, son personas relativamente jóvenes que responden un poco más a la corriente murillista dentro del Frente Sandinista en versión a lo que es el sandinismo histórico que responde a Ortega como el hombre fuerte y revolucionario que es la mística que se ha construido alrededor de él. Entonces, lo que nosotros vemos es que a partir del año 2024, porque inicia la consulta de la supuesta nueva constitución política que rige que Rosario Murillo es copresidenta, codictadora y corresponsable también de los crímenes de lesa humanidad, en febrero entra en vigencia y Rosario Murillo comienza a pavimentar lo que sería ese estado familiar. Y te lo digo por qué. Porque son los 5 hijos, los principales 5 hijos de la pareja dictatorial que tienen el control absoluto de los ministerios y los poderes del Estado. Entonces, hay una distribución familiar, como si fuese un banquete o el festín de los Ortega Murillo, el sandinismo, ese es el sandinismo. Yo no hago la distancia ni la salvedad de que si esto es sandinismo y esto es Ortega Murillo. No, no, no. El sandinismo establecido es un estado familiar en la rectoría de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha prescindido de que el hijo mayor, en este caso Rafael Ortega, perdón, se encargue de lo que es la economía nacional. Laureano Ortega se perfila como el sucesor de su padre al poder, es el heredero, el príncipe heredero, que es el que se encarga de la cooperación internacional. En este caso es el par contra Rusia, China e Irán. Y es Camila Ortega, la imagen de la niña buena de la familia que se encarga del área social, y Daniel Edmundo, que es el encargado de la comunicación. Entonces, ahí está la familia, en este estado familiar, controlando los poderes del Estado, que a partir del 1 de febrero del 2025, en el que Rosario Murillo ya se vuelve copresidenta, ya no existe Parlamento, ya no existe Corte Suprema y ya no existe Consejo Supremo Electoral. Todo pasa a ser instancias supeditadas, supervisadas y controladas por el Ejecutivo. Existe una compactación del Estado, no hay balance de poder, termina de definirse de que la policía es sandinista, el ejército es sandinista, crean policías voluntarios y establecen el Estado familiar para una sucesión sin interrupción. Muy interesante, la verdad, este paneo, Lester, y la verdad te lo agradezco. La verdad que me hiciste el hilo de la dictadura por dentro, porque muchos me venían pidiendo que lo hiciera. Yo he hecho hilos de otras, ¿no? De Venezuela, de Cuba, como quiénes eran los que ocupaban los cargos, ¿no? Quiénes eran los que tomaban las decisiones. Muy interesante también esa contraposición que haces entre lo que era la vieja guardia, que la está reemplazando esta nueva, y lo que decías, ¿no? De que no es derecha contra izquierda, si al final del día Ortega ha detenido a muchísima gente que le fue clave en su ascenso al poder, tanto Totalmente. la primera vez en el 79 con la revolución contra los Somoza, que también era una dictadura familiar, como ahora con la vuelta al poder. Y hay algo también, yo quisiera también, esto lamentablemente también nos lleva a volvernos atrás, ¿no? En lo histórico, antes de retomar la actualidad,
porque hace unos días falleció Violeta Barrios de Chamorro, la primera presidenta democrática que tuvo Nicaragua, que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Y nada, esos momentos, en principio que en paz descanse, ¿no? Una figura histórica, pero esos momentos siempre llevan como a reflexionar sobre lo vivido, sobre el pasado, que Nicaragua tuvo una experiencia democrática, ¿no? Del 90 al 2007, que vuelve Ortega. Y yo te quería preguntar, no sé si también te podrás hacer una idea, ¿no? Digo, somos jóvenes los dos, tenemos más o menos la misma edad, ese periodo no lo vivimos, no lo vimos, tanto los 90 y los 2000, pero seguramente tendrás alguna referencia. ¿Qué es lo que pudo salir mal en la construcción, ¿no? De una, porque más allá de quienes ocupen los cargos, ¿no? De quienes ocupen las posiciones de poder, si hay una sociedad civil muy organizada, muy fortalecida, es más difícil que haya una deriva autoritaria. Entonces, ¿qué crees que pudo salir mal en ese periodo democrático, más allá de los pactos entre Ortega y sus predecesores? Siento que se ha criticado también la administración de los 90 con Doña Violeta. Doña Violeta abraza a Nicaragua como una madre y como una abuela. Pero se entendía de que venimos saliendo de una guerra y existirá un país altamente polarizado. En este caso, una presidencia de transición llevará a tomar muchas decisiones que podrían en el futuro verse como costos muy altos de lo que tuvo que permitir. Por ejemplo, que Humberto Ortega se quedara en la dirección del Ejército Nacional. Es decir, el hermano de Ortega se queda en el ejército. Una de las formas de darle seguridad a esa dirigencia sandinista para que el día después del 25 de febrero del 90 no iba a existir pasadas de cuenta. Hablamos de pasadas de cuentas como ese tipo de ajusticiamientos públicos, ¿no? Una de las formas de dar seguridad. Pero dentro de los acuerdos que se firman, los acuerdos de paz para lograr las elecciones del 90, estaba también permitirle al Frente Sandinista un tipo de oxígeno político y es ocupar lugar dentro de la Asamblea, el Parlamento. Más allá de que si la administración o no tuvo mayor culpa dentro del oxígeno al Frente Sandinista, están los partidos políticos que orbitaban alrededor de los intereses para desestabilizar el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Porque si bien doña Violeta llega con el conjunto, el colegio de 14 partidos políticos que forman la UNO, partidos de oposición en su mayoría, al sandinismo, llega en 1990, pero a partir del 1990, muy pocas semanas después, existen fracturas dentro de la UNO. Y era por las cuotas de poder. Entonces, la responsabilidad también recae sobre aquellos partidos políticos que en algún momento se alían con el sandinismo para desestabilizar el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Y dentro de ellos hay personas que hoy están en oposición a Ortega, pero son los mismos que permitieron que Ortega en el 90 llegue con 2 diputados y al 2016 tengan más de 50 diputados. Todos a nivel de transfugismo, se pasaban de un partido a otro. Ortega permitía que dentro de esa aplanadora que guardó en el Parlamento y en la Corte Suprema de Justicia hubiese también nuevas personerías jurídicas para que existiese la atomización de partidos políticos, para que le permitieran a Ortega tener como mayor control de rectoriar esos votos en el Parlamento, impidiendo decisiones del gobierno de Doña Violeta, en su momento también decisiones de la administración de Arnoldo Alemán, para lograr Ortega una aplanadora parlamentaria. Y esto creo que fue lo negativo, que no se actuó de manera salomónica, a pesar de considerar a doña Violeta, por ejemplo, un gobierno de transición muy cuestionado y demás, se hubiese pensado de que lo que se debía garantizar es que no existiese retorno del sandinismo al poder, o al menos a posiciones de poder. Y fue en el gobierno de don Enrique Bolaños, imagínate, en el 2001, ya firmado el pacto de Alemán y Daniel Ortega, lo que permite que estas dos fuerzas, según, se comienzan a distribuir. Si yo tengo un magistrado del sandinismo, yo voy a tener un magistrado del liberalismo. El 50-50 nace entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán para transponer las decisiones del gobierno de don Enrique. Don Enrique al final gobierna desde el Ejecutivo, claro está, y solo con 9 diputados. Don Enrique no tiene la Asamblea. Y es por eso que don Enrique, por ejemplo, no tiene la cintura para
combatir los índices, digamos, de pobreza, no tiene cintura para poder combatir las demandas sociales, por ejemplo, como el tema del consumo energético. Don Enrique se va a nivel internacional a buscar condonar deudas que son arrastradas de la década del 80, que es la guerra civil que se enfrentó entre el sandinismo y la contrarrevolución, y a partir de ahí, don Enrique comienza a dar pasos de lo que sería la recuperación institucional, administrativa y económica del país. El país estaba quebrado cuando don Enrique asume. Entonces, pero 1990 dicta otra causa que habrá que revisar, y es que así como se atomiza la clase política, también se atomiza la clase de sociedad civil. Ortega comienza a considerar de que lo mejor para el sandinismo es gobernar desde abajo. Y el gobierno de abajo era crear sindicatos empresariales, sindicatos dentro de los rubros como educación y salud para paralizar el país. Entonces, las decisiones de Ortega traslada ese famoso gobierno de abajo, era para paralizar a los trabajadores de la salud, para paralizar a los trabajadores de educación, para paralizar a los sindicatos y las maquilas, y en este caso generar una cierta inestabilidad democrática. Y luego apareció Ortega en la asamblea dictando, vamos a hacer una ley para favorecer a los trabajadores de la salud. Claro, Ortega se valía de que tenía mayoría o que podía alcanzar mayoría en el Parlamento, pero también se valía de que movilizaba la calle. Entonces, había esa distribución de rol en un sandinismo que estaba recuperando fuerza en la asamblea y que estaba construyendo la base disonante en barrios, comunidades y caseríos de todo el país. Lester, quiero empezar como a girar la última parte de la entrevista y quiero empezar a hablar más, ya hemos hablado del ascenso al poder de Ortega y ya hemos hablado de la construcción de esta dictadura, pero más allá de la dictadura, o más bien entrando en lo de lleno de lo que significa una dictadura, un autoritarismo, vamos a hablar de derechos humanos. Una parte capaz un poco más difícil, un poco más complicada. Hoy por hoy, como bien has descrito, el panorama en Nicaragua ha sido comparado con Corea del Norte, ha sido considerado incluso más cerrado que el de Cuba, donde directamente es ilegal ser opositor, pero algunos quizá no lo dimensionan del todo. ¿Qué consecuencias afronta hoy una persona promedio por manifestar su oposición públicamente en Nicaragua si lo hiciera, por poner un ejemplo? El nivel de riesgo es altísimo y es dramático intentarlo recrear de esta manera. Que si un nicaragüense promedio X, sin afinidad política ni definición ideológica, se va con su bandera nacional, la bandera nacional de Nicaragua, a una plaza pública y la saca, inmediatamente esa persona pasa directo de casa o de la plaza a el centro de tortura, que es el Chipote, donde estuve preso esos 22 meses. El delito de ondear la bandera nacional. Es decir, en Nicaragua o sea, es la bandera del país. ¿Cómo vas a criminalizar la bandera del país? ¿Cómo se puede criminalizar el hecho de que en una misa católica se pida por el obispo auxiliar de Managua, que es Silvio José Báez? Monseñor Silvio José Báez fue obligado al exilio al exilio en el 2019 por ser la voz más crítica dentro de la iglesia católica. Y entonces, a partir del 2019, se giró una orden de que se prohibía la mención del nombre del obispo auxiliar en la intención de la misa. Y para que te asustes un poco más, dentro del control de Rosario Murillo, y evidentemente su descontrol a la vez, control y descontrol mental, es que se le prohíbe a la iglesia rezar la oración a San Miguel Arcángel, porque es considerada una iglesia una oración para hacer exorcismo. A ese punto de locura puede llegar la dictadura. Y no la vayan a exorcizar a ella. No la vayan a exorcizar. Te pongo cosas tan random para entender el nivel de desquicio dictatorial. Imagínate lo que es ser periodista es delito. Ángel Gaona murió con un balazo en la cabeza por reportar las marchas del 2018. Es decir, en Nicaragua no existen medios independientes, todos fueron confiscados, todos los periodistas están en el exilio, se están informando a través de fuentes
que fuentes caen en el anonimato, a tal punto que hoy vos no tenés al menos un espacio de libertad de expresión porque todos los espacios públicos están siendo vigilados. Han entrado algunos youtubers a hacer algunos recursos, ¿no? Ya entenderás, lugares para visitar en Nicaragua y demás, un poco más de ocio. Y son retenidos, son vigilados, se les quitan las cosas y luego el material no puede salir de Nicaragua. Entonces, al final, la experiencia se vuelve en lo cerrado que está Nicaragua y no en los destinos que hay que conocer. Porque los destinos que hay que conocer en Nicaragua son el Chipote, que es el centro de tortura, los destinos es el sistema penitenciario nacional y los destinos son también la Plaza del Carmen, que se ocupa como escarnio público. Esos son los destinos turísticos que tiene Nicaragua, las estaciones policiales y los centros de tortura. Pasamos de ser un país que estaba creciendo a medida que se progresaba, un Ortega que estaba eliminando voces disonantes desde el ámbito político, a luego eliminarlos hasta desde su nacionalidad. Es decir, aquí hay un aniquilamiento político, jurídico y nacional, a un punto de que, por ejemplo, hay familias enteras que se les ha pedido que supriman el apellido del padre o de la madre porque son activistas políticos. Entonces, quisiera concluir con este nivel de casos. Hay ahora la ola de lo que son los apátridos de facto. El apatrismo de facto nace porque después que nos excarcelan, imagínate la locura de que quien hubiese entendido esos tres recursos inconstitucionales, ilegales e ilegítimos, hubiese tal vez descubierto la medicina contra el cáncer, o la cura contra el cáncer, perdón, porque fui excarcelado, fui expulsado y desnacionalizado en el mismo minuto. ¿Cómo le llegas a explicar a un país que te están liberando de la cárcel? No me fui con nada, con lo más que con la ropa que llevaba por encima. Y le vengo a decir de que me eliminaron todos mis registros de identidad. Mi padre aparece soltero. Mi madre no tiene hijos. ¿Cómo borra la historia de un sujeto de 25 años, por ejemplo? Es decir, ese nivel de locura de la La foto dictadura, esa de Stalin donde borraron al tipo que cayó en desgracia. Esa literal, foto histórica. literal. George Orwell debería estar tomando anotación para construir un 1864. La lógica de Rosario es superar la ficción. Y supera la ficción. La realidad siempre la supera y a veces para bien y a veces para muy mal. No, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que considerás que se puede hacer, ¿no? Digo, hablamos de un panorama tan oscuro, ¿no? Si lo vemos en perspectiva, y en el que hacer activismo interno es casi imposible. Yo tengo un amigo en Nicaragua, voy a hablar lo menos posible de él por obvias razones, pero que fue activista y que me pasa información cada tanto, pero por obvias razones no hemos podido intentar nada, ¿no? Un par de veces lo he entrevistado, pero ¿qué es lo que considerás que se puede hacer para impulsar un cambio, ¿no? Desde el ámbito del activismo en Mira, el contexto en algún momento la arena nacional se ha agotado y se ha puesto el pecho como ciudadanos. Hemos puesto el pecho. Y ha existido también y falta voluntad de la comunidad internacional para generar la presión diplomática y económica suficiente. Cuando hablamos diplomática, porque a pesar de que el edificio de la OEA, la Organización de Estados Americanos, fue confiscado hasta el papel higiénico, confiscaron hasta el papel higiénico de la OEA, en Managua, ningún país representado en la OEA, por más que defiende los derechos humanos, rompió relaciones con Nicaragua. Porque aseguraban de que era mejor tener a Ortega en casa. Ortega no lo vio así. A la semana o a los 2 días, yo estaba preso, pero te puedo decir 2 semanas o a la semana, se va de la OEA. En lugar de que me saquen a mí, mejor me voy. Entonces, es ahí donde te haces ese cuestionamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto darle calor a la víbora es lo más salomónico para la comunidad internacional? Porque si bien yo no quería que Nicaragua se aislara, pero es que se autoaisló.
pero me nace a mí como Estado romper relaciones con un país que me ha expulsado a mi embajador, por ejemplo, Venezuela, Brasil y Colombia, y el Vaticano mismo. Fueron expulsados los embajadores, los representantes. Y en este momento, lo que hace falta, y te lo diría, Felipe, es eco internacional. Hay herramientas económicas a las que Ortega está teniendo acceso. ¿Cómo es posible que el Fondo Mundial Internacional esté calificando con muy buenos ojos el modelo económico de Ortega, con la base, y hacen la salvedad o la coletilla, con la base en la migración? Brother, si un país está migrando, es porque algo está pasando en el país. Están aumentando. Imagínate que la economía en Nicaragua se está sosteniendo a través de remesas. Ahora, ¿cómo un organismo internacional viene y le da todavía muy buenos números? Deberían al menos alertar de que algo está pasando. El flujo migratorio está llegando a Estados Unidos, y hemos hablado en Estados Unidos nosotros de que la migración nicaragüense tiene rostro político. No necesariamente tiene rostro económico, tiene rostro político. Ortega está facilitando territorio nicaragüense para que la migración irregular llegue a Nicaragua y emprenda el viaje hacia el norte. Ortega está exportando migrantes también. Es un modelo de negocio. Y al final, otra de las cosas es que Ortega está teniendo acceso a préstamos y fondos internacionales para poder mantener la paga de la planilla que es utilizada para reprimir, extorsionar, perseguir, encarcelar, ajusticiar y expulsar a nicaragüenses. ¿Cómo es posible que la representación de lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, sea la caja chica de Ortega? Porque gobiernos como El Salvador, gobiernos como el Tico, o el de Costa Rica, y gobiernos como el de Honduras, la región en tal, no les interesa el tema de lo que pasa en Nicaragua. Y aquí te lo quiero decir, nosotros hemos sido, bueno, yo he sido confrontativo porque el modelo de Ortega es propio para exportarse. Todo aquel autócrata que quiera convertirse en dictador, nada más le pide a Ortega el PDF y lo cumple a cabalidad. Porque es que Ortega no ha pagado ningún solo costo político internacional ante tanta arbitrariedad que ha cometido. Ortega sigue teniendo respaldo dentro de Naciones Unidas. Ortega sigue teniendo respaldo de gobiernos que dicen ser de izquierda y consideran de que esto es una lucha por derechos humanos. Brother, aquí no hay una lucha ideológica, hay una lucha por sobrevivencia. La Unión Europea sigue esperando a ver qué hace Estados Unidos con el acuerdo de cooperación de libre comercio para ellos comenzar a revisar su acuerdo de cooperación que tienen. Entonces, ¿hasta dónde llega la coherencia del discurso de que yo digo condenar lo que pasa en Nicaragua y de actuar a favor de que no siga pasando lo que está pasando en Nicaragua? Entonces, estamos ante una región indolente. Estamos ante una región que le hace falta eco y sobre todo Ortega es un peligro, no solo para los nicaragüenses, sino para la región, porque gobiernos que pretendan entronizarse en el poder solo van a pedirle el PDF y listo. Ortega está cómodo en una región donde él sigue siendo contacto de Rusia y de China para el beneficio de otros países mismos. Es aquí donde yo te digo, hay herramientas todavía internacionales, económicas, que no se han querido aplicar porque siguen esperando buena voluntad de Ortega y la buena voluntad de Ortega no llega, ni va a llegar. De verdad, muchas gracias, Lester, por tu colaboración, por tu participación. Te quiero nuevamente, nada, felicitar por todo lo que han estado haciendo, por todo lo que has estado haciendo vos y tus compatriotas. Más allá de sí, como vos dijiste, la región lamentablemente indolente en la que nos encontramos en muchos aspectos y la actitud de los organismos internacionales. Yo he conocido varios activistas nicaragüenses y de verdad es de admirar lo que han hecho por intentar llevar la voz, ¿no?, de lo que está pasando allá. Y nada, si quisieras hacer alguna reflexión para finalizar, mira, yo tengo muy grabado en la memoria el primer video que vi de vos cuando le leíste la carta a Ortega. Y nada, te quisiera preguntar a nivel personal ya esto, ¿qué sentiste en ese momento? Y también si de alguna forma, después de todo lo que has vivido, ¿qué valoración haces, no? ¿Te arrepentís? Que estoy seguro que no, pero ¿qué es lo que sentís? Hoy solo te diría que quisiera hacerlo mejor.
Tengo más palabras que decirle. Creo que el momento ha reunido 7 años de crisis para seguir leyendo la cartilla, ¿no? Quiero aclarar un poco, no se pretenda de que porque leí o estaba haciendo una lectura de algo, estaba hablándolo desde el corazón, porque fue una reacción muy natural de un joven que demandaba un país en el que quería crecer, porque no conozco la democracia. Estoy luchando por algo que para mí sigue siendo abstracto, casi imaginario, porque idealizo en algún momento lo que se ve en otros países que dicen que es la democracia. Pero personalmente no la he conocido y creo que una de las luchas diarias era de que nos despertábamos. Yo estaba estudiando en el sistema público de educación y estábamos siendo prácticamente adoctrinados. Nos teníamos que aprender el himno del partido, teníamos que saludar a la bandera del partido, teníamos que atraer el culto a la personalidad del líder y caudillo del partido. Entonces, ese modelo todos los días te va hartando, ¿no? Hasta un punto en el que llegas y dices, esto tiene que cambiar en algún momento. Yo tengo que despertar y saber que no es la misma fotografía del que dice que es presidente y llevo viéndolo ahí 17 años. En algún momento tiene que cambiar. Y eso es lo que en algún momento acumulé y se despertó ese 16 de mayo del Diálogo Nacional, donde participé como delegado de los grupos estudiantiles. No me arrepiento, ni me voy a arrepentir. Quisiera sí haber hecho de que en algún momento el diálogo nacional, si bien Ortega no lleva voluntad política para hacer los cambios profundos y reales que se proponen en el diálogo permite que entren los organismos internacionales para al menos documentar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Hasta este año, 7 años después, el grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas detalló de que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, no lo hizo solo. Hay toda una cadena de mando de responsabilidad directa. Se involucró la policía y el ejército desde el primer momento contra civiles indefensos. Y eso te despierta el saldo más cruel y más lamentable. Porque si hubiese estado en mis manos ese mismo día, el 16 de mayo, yo le digo, si hubiese estado en mis manos, un chavalo de 20 años, un joven de 20 años, diciéndole a un dictador que si hubiese estado en mis manos no hubiese ocurrido un muerto tan solo. Porque una vida nicaragüense vale y vale mucho, vale la historia de nuestro país. Tenemos una historia muy convulsa de guerras civiles, conflictos internos, en los 200 años de vida independiente que tenemos. Entonces, al final de cuentas, 2018 se convierte en un parteaguas. Para mí es el punto inicial del final de la dictadura. ¿Por qué lo digo con tanto optimismo? Porque Ortega ha quedado al desnudo a nivel mundial de lo que realmente estableció desde el 2006. Muchos aliados de Ortega han tenido que darse con la piedra en los dientes por los errores que cometieron, avalando una dictadura que se convirtió en una dinastía. A este punto, quisiera decirte, Felipe, que los 355 asesinatos no pueden quedar en la impunidad y eso es un impulso para continuar. Los más de 1 millón de nicaragüenses obligados al exilio. Imagínate un país de población de 6.5 millones de habitantes. Y según la oficina de ACNUR de Naciones Unidas, hay más de 1 millón de nicaragüenses en el exilio a partir del 2018. Entonces, la fuga que hay, esas personas deben tener un retorno a su país, incluyéndome. Debemos retornar. Doña Violeta, sus restos deben retornar a ese país que le vio triunfar, que le eligió. Y eso es un impulso para continuar diario. Y los más de 50 presos políticos, a ver, 50 presos políticos, pero por las cárceles de la dictadura de Ortega han pasado más de 2.500. Ortega estableció un modelo de puertas giratorias muy similar a la cubana, a la venezolana. Entran y salen cantidades de presos políticos. Hoy tenemos 50 que están en total carácter de secuestrados políticos, desaparición forzosa. Sus familiares no tienen acceso a ellos. Ya cumplieron 2 años sin ver a sus familias, sin recibir un abogado, sin enfrentarse al debido proceso, porque no existe en Nicaragua esas garantías. Se dictan leyes a discrecionalidad de Ortega. Ortega y Murillo son fuente de derecho en Nicaragua y a la vez son vistos como los magnos. Deciden quién vive y quién no. Y ese nivel de hartazgo nacional es lo que me tiene hoy acá, junto a otros nicaragüenses que has podido conocer y leer, de que no vamos a desistir hasta que Nicaragua vuelva a ser república. Es decir, el sentido de república que queremos para Nicaragua se basa en un primer paso por libertad.
Y creo que a pesar de estar en el exilio, seguimos haciendo incidencia internacional para lograr eco internacional, para lograr apoyo internacional en referencia a que hay botones que no se han tocado a favor de la democracia en Nicaragua y los derechos humanos. Y ahí creo que radica ese impulso, ese optimismo hasta el día de hoy para decir que mientras Nicaragua tenga quienes le amen, quienes luchen por ella, pues vemos la libertad viniendo sobre ella sin problema alguno, porque aún hay esperanza. Muchas gracias en serio, Lester, por tu tiempo, muchas gracias en serio por tu lucha, porque también es una lucha que nos toca a todos y todos en el continente tenemos el deber de defendernos entre nosotros. Como bien dijiste, estas cosas se contagian, uno no sabe dónde vamos a acabar, ¿no? Dentro de 10, dentro de 15 años, y uno no sabe a dónde nos va a llevar la lucha por la democracia, por la libertad, pero bueno, al final del día es algo que vale la pena mientras creamos en eso. Muchas Y gracias. muchas gracias. Y muchas Gracias, gracias Roberto. a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos este segmento. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como @fescrutinio. También voy a dejar las redes de Lester para que lo sigan a él y se informen sobre la situación de la lucha en Nicaragua. Y nada, les recuerdo que pueden suscribirse acá abajo. Nos estaremos viendo en el futuro. Muchas gracias. Gracias.